Bueno amigos, continuamos con la charla con Rolando Ramírez. Aquí estamos en el canal de Mauricio Hernández. Estamos hablando específicamente del Mundial, de los tres países. Ya la referencia tenemos ya en la primera y segunda parte. Ya hablamos una referencia de lo que son los tres países. Y hablamos alguna referencia, unos datos importantes de cada país, lo que es Estados Unidos, México y Canadá. Pero ahora vamos a tocar ya selecciones de élite, selecciones que llevan años de participar en los mundiales, jugadores específicos de cada mundiales y jugadores ya de gran potencia que ya uno ya va al último mundial, o hay otros que apenas va por segundo mundial, y otros que incluso ya sus sexto mundial ya para el retiro también. Consagrados ya. Consagrados y prácticamente el premio de ellos de estar como referentes de los países. Y es un premio para cada jugador. Yo tengo una referencia y un recuerdo, muy mal recuerdo de lo que es Estados Unidos. Un jugador que se merecía que lo llevaran a su su siguiente mundial, puede ser, parece que fue el tercero, Donovan, que no lo llevaron al mundial, que puedo mencionar que Klinsmann no lo llamó para llevarlo a lo que fue Brasil. Me recuerda lo que está sucediendo, lo que sucedió estos días con Neymar, que la gente estaba clamando de que La presión. tiene que llevar a Neymar, a Neymar, a Neymar. Y como hablamos anteriormente, hay seleccionadores que son difíciles de cambiarle pero a Carleto Ancelotti la visión lo apretó y lo llamó al final. A pesar de que no va a jugar en los primeros dos partidos, porque en el entreno prácticamente creo que se estuvo en medio lesioncita ahí de Neymar, pero todo bien, va a participar. Pero ya confirmaron de que se lo llevan de todos modos. Porque sí, ya está en la concentración. Estaban especulando de que ayer llegó a la concentración de Brasil. ¿Será que lo van a reemplazar? Porque es difícil llevarse a un jugador lesionado al mundial. Sí. Reciben muchas críticas los entrenadores. Pero parece que al final Ney va a estar en el mundial. Se necesita esos tipos de jugadores, aunque no es ni la tercera parte de lo que era antes, pero sí, por lo menos todavía tiene un poquito de magia para entretener a los aficionados, porque él es de esta generación de los únicos diferentes que ha habido. Y pues eso es lo que uno como aficionado quiere ver en sus pantallas, a ese tipo de jugador. Bueno, Rolando, fíjate que tengo un dato de los mundiales, han pasado 95 años de la historia de los mundiales. Un 13 de julio de 1930 fue en Uruguay, como le dijimos en la primera parte. Para el que no vio la primera parte, un recuerdo, una memoria que tenemos aquí de los 1930 en Uruguay, que fue campeón Uruguay. Y que esa transición que ha habido de los mundiales y esos formatos diferentes que han habido, que primero eran 16 equipos, 16 países, después 24, 32 y ahora estamos con 48 equipos, digo. Demasiados para mí. Demasiados equipos que, como hablamos en términos generales, para resumir todas las tres partes que hemos hecho. Y como tú decías que esta vez... Infantino ha sido, el de la FIFA, el presidente de la FIFA ha sido inclusivo para los países que tal vez no tienen oportunidad, haciendo los mundiales de 32 países, mucho menos de 24 países. Entonces yo creo que van a ver como posiblemente hay goleadas en los mundiales, ¿verdad? Entonces esperemos que no, para que la afición tampoco no se aburra mucho. Pero muchos goles que pueden haber. Aunque los goles son buenos, solo sí, que demasiado cuando el partido es de bajo interés, como que las goleadas no importan demasiado. Sí, eso sí. Si hay dos selecciones de que no son muy atractivas para el aficionado, sí, las goleadas son irrelevantes. Aunque en el fútbol eso es lo que como aficionado nos gusta. Al menos como tal vez vos como entrenador te gusta ver los partidos tácticos. ¿Verdad? Los partidos tácticos son buenos para los entrenadores porque son bastante complicados y es entretenido analizar. Pero al aficionado casual lo que le gusta es ver gol. Sí. Le gusta el fútbol de gritar el gol y celebrar con sus amigos. Y si es de la selección no te le mejor porque él está contento por lo que pagó, ¿verdad? Y por lo que está viendo y más que todo si es el gol que están habiendo por mucho. Es que al final el fútbol, ¿qué es? El fútbol es un espectáculo. Sí. La gente quiere ir a ver goles.
acciones de ofensivas, Sí, fútbol de élite, de élite. entretenimiento, eso es lo que quiere, pero siempre va a haber partidos tácticos que pueden ser un poco aburridos. Sí. Ok, Orlando, háblalo un poquito de Inglaterra, Orlando, ¿qué piensas de Inglaterra? Porque es Inglaterra los últimos, puedo decir que 6 años, 7 años, ha cambiado las formas de jugar, Inglaterra. En muchos países de Alemania ha cambiado mucho también. Aunque no como Inglaterra, aunque no como España, pero las transformaciones, y tuvimos una clase con un entrenador alemán, un italiano y un inglés, y decían ellos, y la verdad que ellos hablaban del desarrollo de lo que es el fútbol en desarrollo táctico, físico, pero más que todo como el control de balón en un sistema de juego que cada entrenador tiene, y el primer lugar en el desarrollo del juego, de acercamiento y de técnica desarrollada dentro de un juego y dentro de un sistema de juego es España, Inglaterra, Alemania, y el último en llegar a ese desarrollo en sí de mejorar los sistemas de juego y desarrollar el fútbol técnico de una forma transicional al otro lado del field en ataque. Ese ha sido pues los tres países y al final Francia. Entonces, ¿qué opinas tú? Inglaterra viene de buenos procesos de selección nacional. Ya con Southgate ya vimos que llegó bastante lejos. Llegó a la última final de la Eurocopa contra España, que en el último minuto pues España los aniquiló. Pero selección que siempre tiene jugadores de primer nivel. Nunca, no, tiene bastantes años sin ganar nada importante a nivel de selección, y se le espera bastante porque ya se sabe que es uno de los países con una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor. Entonces, siempre hay expectativa con Inglaterra, aunque ahorita ha causado un poco de controversia el hecho de que jugadores que fueron insignia en el último proceso, incluso en la última Eurocopa, se quedaron, por ejemplo, Phil Foden, Cole Palmer, jugadores que vos pensás, jugadores jóvenes que siempre tienen que tener cabida por lo joven que son, por el nivel que tienen, no llegaron a la convocatoria de Tuchel. Y incluso otros jugadores como que causaron un poco de controversia, Harry Maguire, el central del Manchester United, que tampoco fue convocado. Esos diría yo que han sido los tres nombres que más que más han llamado la atención, ya que no fueron convocados. Pero Inglaterra siempre, ¿me entendés?, tiene una camada de jugadores de primer nivel y siempre va a estar ahí. Solo que en cada convocatoria siempre va a haber un poco de controversia, pero Inglaterra, uno de los candidatos, va a ser para mí no está en el primer nivel de candidatos, pero va a llegar a estancias importantes en el Mundial. ¿Cómo es España? España para mí es la candidata primordial para ganar el Mundial. En todas las líneas tiene jugadores de primer nivel. 3 porteros de élite, defensa de primer nivel, el mejor mediocampo para mí de cualquier selección. Tiene increíble variedad de centrocampistas, y en el ataque pues tiene para mí que es el mejor jugador joven del mundo, que es Lamine Yamal. Entonces va a dar mucho que hablar la selección, aunque ya se sabe que en el fútbol puede ocurrir lo que sea, pero para mí la candidata primordial para llegar a la final seguro, si no pasa nada raro, España por lo que genera en el medio campo, por la forma de jugar, y porque el grupo ya se ha integrado de buena forma, ya tiene un proceso que lleva 2-3 años con los mismos jugadores, y que han llegado a estancias finales siempre en cada torneo que ha participado. Pues
le ganó la Euro a Inglaterra, en la Nations League llegó lejos. Y esa camada de jugadores ha estado en el proceso todos estos años. Así que para mí va a ser la candidata para llevarse el Mundial. Francia. Otra de las candidatas que yo pondría en el primer nivel de una pirámide. Si hay una pirámide, está Francia, está España, que acabamos de platicar un poco sobre esa selección. Pero Francia tiene un ataque dinámico. Mbappé, Dembélé, Doué, Olise. Es que es increíble lo que tiene. Sí. Defensa también, la saga, primer nivel. Lo único que es un poco dubitativo el centro del campo, pero en competiciones europeas se ha notado que Francia no depende mucho de su mediocampo, porque de la manera que juega, ¿entendés? Son transiciones rápidas buscando a los jugadores de ataque, porque esos son unos correcaminos. Mbappé, Dembélé, Doué, como mencionó, Olise, tienen variedad, Cherki, y pues la única controversia que diría que Camavinga, el jugador de Real Madrid, pues no fue convocado porque tuvo una temporada irregular, pero en términos de selección, para mí ellos y España son las que tienen el mayor número de talentos. Bueno, tal vez también incluiría también a Portugal por el mediocampo que tienen. Sí, que equipos serios. ¿Cómo ves a Ronaldo a sus casi rayándolos? ¿Cuántos años ya? 38. 41, ¿no? 41 años. 41. ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, yo creo que por su trayectoria lo han incluido en la lista, en la convocatoria. No sé si Roberto Martínez lo vaya a incluir en el equipo titular, pero es un premio. Pero seguro sus minutos va a tener. Y él, pues, me imagino que... ¿Es su cuarto mundial, o quinto mundial? No, es el sexto también, como Messi. Sí. También yo creo que él, obviamente, como cualquier jugador, va a querer también llevarse la Copa del Mundo. Y para mí, esta es la mejor camada de jugadores de Portugal en la que él ha estado. Porque ese mediocampo que tiene con Vitinha, João Neves, Bruno Fernández del United. El portero también que tiene, porterazo. Diego Costa creo que es. Y la saga también sólida. Candidato también. Lo pondría bajito de España y Francia. Ahí con Inglaterra. No, lo pondría bajito de ellos y a Inglaterra tal vez un nivel abajo de Portugal. ¿Cómo es Alemania? Alemania no ha estado bien en los últimos torneos europeos. Se ve que está un poquito en decadencia, aunque obviamente tiene jugadores de primer nivel, pero no lo veo siendo un factor importante en el Mundial. Los trasladamos y volamos a América y Sudamérica, y podemos hablar de ponerle Ecuador, por ejemplo. Ecuador es un equipo bien conformado. Buen equipo el que mencionás, porque Ecuador para mí puede ser una de las sorpresas del Mundial, porque tiene una saga espectacular con Pacho del Paris Saint-Germain, que acaba de jugar la final. Qué jugadorazo es. Jugadorazo. Que acaba de jugar la final de la Champions. Tienen Hincapié, que juega en el Arsenal, que también jugó la final, que también participó en la final de la Champions. Estupiñán, que juega en el Milán, el lateral. En el medio campo tienen al muchacho del Chelsea, Caicedo, sí. Y arriba tienen a Valencia, que es un estandarte del equipo. Pero en sí, pues, Ecuador está a un nivel de que nunca se había visto antes. Incluso en las eliminatorias creo que quedaron segundos, no me acuerdo. Pero en las eliminatorias creo que no perdieron, o creo que fue el equipo menos goleado. Sí. La saga que tiene con Pacho, ¿quién es el otro central? Ordóñez creo que es el que juega en Brujas. Increíble ese equipo. Va a ser difícil de batir Ecuador. Ese es el equipo que diría yo que es el caballito negro ahí que puede hacer bulla. Brasil. La llamada pero es un premio para mí, que es un jugador muy disciplinado, que yo tengo una buena referencia de este muchacho. Increíble el liderazgo que tiene, el base central que juega con United.
Yo creo que el central es uno de los centrales últimos, de los últimos tiempos en Brasil, que figuraron, y yo puedo comparar con Roberto Carlos, la disciplina de ellos, que al final se cayó el concepto propio que yo tenía, y yo creo que casi la mayoría de vos también tenía digamos, de lo que fue el problema que tuvo Dani Alves, por ejemplo. Fueron un equipo de jugadores en un equipo de Brasil que llamara a Casimiro, lo llama Casimiro, que Casimiro se ve como esa disciplina que tienen los jugadores dentro del terreno de juego y que son unos referentes que le ayudan a los entrenadores dentro de un camerino para que sea controlado el camerino y que le ayude al entrenador. Ha llamado a unos cuantos referentes, como vos mencionaste. Está Casemiro, también llamó a Fabinho, que ya tiene su edad, jugador que jugó en el Liverpool. También llamó a Alexandro. Obviamente ya hablamos de Neymar. Así que ha llamado ya a buen número de veteranos que pueden ayudar en el vestuario, pero Brasil no, en mi opinión, no lo veo como uno de los candidatos, porque la Verde Amarela desde hace tiempo ya que no tiene ese poderío que tenía antes la selección, que vos decías, hey, Brasil, ¿qué decía uno de Brasil? Candidata a la final, cuando tenía, ¿me entendés? A los fenómenos, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, antes de eso Romario, Bebeto, era la Verde Amarela. Pero fíjate que se puede dar un referente, luego decís, pero puede ayudar un poco y mucho, porque para un entrenador, por ejemplo, puede ser un 60% como entrenador y el 40% son los jugadores, porque depende del entrenador qué tipo de liderazgo tenga. Sí. Y Carleto Ancelotti lo que tiene, y que igual el Real Madrid con esos monstruos que tenía y que logró muchos campeonatos con Madrid y ordenó el vestidor por la talla de Carleto Ancelotti, que supo manejarlo. Él sabe manejar. Y creo que en ese tema que tú tocas, creo que Carleto Ancelotti puede estar capacitado para ordenar el camerino y hacer mejor mundial a Brasil y mejorarlo a los mundiales anteriores, como decía. ¿Qué opinas de eso? Sí, Carleto siempre ha sido un genio en eso, en manejar vestuarios, en manejar las individualidades. Y su hijo Gaspar, el asistente que siempre... Incluso pues la situación Neymar, de la manera de que él se desempeñó con todo ese revuelo que hubo, él bien tranquilo, se mantuvo al margen, lo convocó. Puede ser de que hubo ese aspecto que decimos, de que hubo un poco de presión, pero honestamente jugador como Neymar no tiene la selección y el liderazgo que puede proveer, porque en una lista de 26 yo pienso que hay cupo para alguien como Neymar, pero en términos de los otros jugadores, las otras piezas complementarias, no le veo yo al nivel que ha estado antes la selección brasileña. Así que, pero siempre va a ser una selección potente que puede llegar fácilmente a cuartos. Sí, pero acordate que ya los mundiales 50-50 lo ganan los viejos. La experiencia se maneja eso. Eso sí. Y en esa referencia y los centrales que tiene ahorita Brasil, como Casimiro, y el otro el otro central que juega con ¿Vos decís el que juega en el Arsenal? París. Marquinhos. Entonces, son jugadores... Y también el central que tienen, que acaba de jugar con el Arsenal, el que falló el penal hoy. Sí, y el otro también que jugó para... ¿cómo me acuerdo de este nombre? ¿Cómo se llama? Que está lesionado ahorita, creo, el sector central. Central que jugaba ahí, ¿dónde jugó este? No me acuerdo. Ese está el alto. ¿En qué país jugaba? Jugaba Real Madrid, jugaba. Militao. Correcto. Militao está lesionado, jugadorazo. Está lesionado, entonces eso titularísimo, pero sí, lamentablemente se lesionó. Está lesionado. Entonces, y todos esos los mundiales pesan con jugadores de esa talla. Sí, siempre. Y necesitas, solo que... Porque son exigentes a todos. Solo que uno ya no tiene el nivel, ¿me entendés? Sí, ese es el problema. No, yo estoy de acuerdo con vos de que la experiencia es importante en este tipo de torneos. No vas a ganar nada solo con jóvenes, porque necesitas la
veteranía en un equipo, pero el problema es ese que varios de ellos como que ya como por ejemplo, para mi opinión, Fabinho, que ya no está en el fútbol de élite. Sí. Fue convocado, pero puede ser que para un vestuario funcione, porque se necesita. Se necesita, sí. Y el mejor jugador que tienen ya está pasado de su nivel, Neymar, Sí. que es el jugador diferencial de ellos. Que alguien podría argumentar, Vinicius y Rafinha, grandes jugadores, jugadores de Real Madrid, Barcelona, sí, grandes, pero el jugador diferencial, el que te puede cambiar un partido, ese es Neymar, y él desafortunadamente no solo está lesionado, sino que ya no tiene el nivel. Sí. Pero a ver qué sucede en un mundial. Pero en mi humilde opinión no creo que lleguen a distancias muy lejanas. No lo veo un semifinalista. Al menos que tenga a su favor la llave. Sí. Pero... ¿Qué opinas de la selección? ¿Va a repetir el campeonato o no va a repetir Argentina el campeonato? ¿Qué pensás vos? Buena pregunta. Fíjate que yo pienso de que Argentina, la exigencia del argentino en sí y el contexto que hubo de lo que exigía la dirección o que criticaba, digamos, a Argentina, que específicamente hablando de Messi, pues criticaban que no había hecho un campeonato mundial, que no había ganado mundiales, que no sé qué. Bueno, ahora todo eso pasó y ahora tiene la oportunidad Argentina de poder repetir un segundo mundial y ser campeón porque es un equipo compacto. Prácticamente no se ha salido del formato, Scaloni no se ha salido de su formato. Ha llamado a sus jugadores y ha agregado un jugador, creo yo, un joven, creo que lo ha agregado. Y un par de jóvenes. Un par de jóvenes ha agregado, entonces es interesante que siempre ha mantenido su formato y que ha mantenido el liderazgo y que el entorno de lo que tiene la capacidad y el referente que tiene Argentina como es Messi, su entorno se ha manejado y que Scaloni aprovecha eso para dar la capacidad que él tiene como entrenador, siempre trabajando el entorno de Messi. Hay que decirlo porque eso es así. Así tiene que así ser. Tiene que ser. Entonces, son guerreros de ese jugador. Y saber que hay jugadores específicos y que los jugadores que le respondieron y que él les dio la oportunidad del mundial pasado, digamos como de Paul, por ejemplo. Que de Paul, yo me acuerdo que tú criticaste de Paul que hace 3, 4, 5 años atrás. Vos dijiste de Paul para que está en esa selección, no es de Paul. Entonces, lo sigo pensando. Pero yo entiendo lo que decís. Pero los sistemas de juego, a los entrenadores hay un sucio, hay uno que mancha lo que es la cancha, hay uno que mancha lo que es uniforme, y ese es un jugador que es de Paul. Que yo conocí un jugador, un amigo, que jugaba en la selección de mi país. Y que lo criticaban que por qué este jugador, por qué porque está en la elección, y era un jugador polivalente que funcionaba en todos los lugares, y ese tipo de jugador que ensucia los partidos, ensucia la camisa, ensucia la calzoneta, de esos son los equipos, y esos son los entrenadores que necesitan los entrenadores tener para que puedan ayudarle a un sistema de juego que pueda plantear un determinado entrenador. No, sí, todo lo que has comentado de la selección, yo estoy bastante de acuerdo. La convocatoria de Scaloni es lógica. Él se va a llevar, como vos dijiste, a sus jugadores de confianza, y ha mantenido la estructura. Porque para él esa ha sido la fórmula ganadora. Y para mí puede ser como también estoy de acuerdo que yo he criticado a ciertos jugadores de la selección argentina, pero Scaloni sabe lo que hace. Él es el que está ahí en los entrenamientos. Por mucho que yo piense que un jugador como De Paul no tiene cabida en un 11 titular, en el sistema se desempeña bien, porque es uno de los soldados de Scaloni. Y lo que tiene la selección argentina, que también vos mencionaste, que mencionaste hace poco, sobre cómo se desempeña, es que es un equipo compacto, que viene en un proceso de años ya
que juega de memoria. Sabe quién corre, quién corre aquí, quién corre exactamente, y que son también un grupo que es bastante comprometido, no solo con su entrenador, pero también con su jugador insignia, que es Messi. Y su país. Su país. Sí. Y por eso para mí, aunque yo, ciertas selecciones, como por ejemplo en esta convocatoria, en mi opinión, De Paul no debería de estar, porque ya para mí él es un jugador retirado. Ya cuando vas a jugar, venís de la élite de España y te vas a Inter de Miami, para mí estás retirado. Aunque para mí también Otamendi no debería estar porque ya tiene cierta edad y hay mejores centrales que él. Yo entiendo lo que dijiste, que él tiene que llevarse a sus jugadores y puede que a cierto nivel, no sé qué pensé vos, que esos jugadores le dieron el mundial a Scaloni y a Argentina, él tal vez se siente en deuda con ellos. Dice, hey, ¿sabes qué? Puede ser que sea, puede ser que tengan nivel, pero tiene que haber un aspecto de eso, porque ellos fueron que le hicieron campeones del mundo al entrenador. Entonces ponerle jugadores como Tamendi, Montiel, Paredes, Rodrigo de Paul, que para mí ya no tienen cabida en la selección, porque hay otros jugadores jóvenes, como por ejemplo Senesi, que juega en el Bournemouth, que puede ser tranquilamente estar en el puesto de Otamendi, o Perrone, que puede estar en el puesto de Paredes o de Paul. Scaloni ha optado por llevarse a los jugadores en los que él confía. Así que para mí yo no tengo nada que objetar con la lista de la convocatoria, porque es lo más lógico que él iba a hacer. Y se ha llevado un par de jugadores jóvenes que la afición está bastante contenta, que se ha llevado a Valentín Barco, que lo acaba de firmar el Chelsea, un zurdito que se mueve es mediocampista, pero también creo que se desempeña bien en el lateral izquierdo. Y el otro es Nico Paz, que juega para el Como en Italia, que es jugadorazo, espigado, que les puede ayudar. Y en el Mundial así fue como Argentina llegó al nivel que llegó, porque le dio chance a McAllister, a Enzo, jugadores jóvenes. Puede ser de que Barco y Nico Paz sean esos jugadores en esta edición del Mundial. Sí. Pero en la cancha, como se conocen bien, son equipo compacto, siempre van a ser peligrosos. Para mí tal vez no son candidatos para llevarse el título, pero van a llegar tal vez a estancias lejanas. En el Mundial de cuartos, tal vez semis. Un punto y aparte, y los jugadores de referencia y de élite mundial, que para mí yo no veo jugadores de la talla de estos dos monstruos, que cada uno va a ser su sexto mundial, Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Qué opinas? Sí, jugadores leyendas, son leyendas vivas del fútbol, que nosotros vamos a tener el privilegio de verlos una vez más en un último mundial. Ya están en sus últimos años de fútbol profesional, pero se agradece de que tienen como yo creo que mencionaste bastante, la disciplina que tienen esos jugadores para poder llegar a un mundial a los 38 años en plenitud todavía. Cristiano 40 y 40 en plenitud. Porque son jugadores que se cuidan, no solo tienen el talento y la ambición, pero también esa mentalidad para mantenerse a ese nivel por tantos años. Eso nunca se había visto. Eso es lo que se le aprecia a Cristiano, que tal vez, en mi opinión, esa es solo mi opinión, no está ni por cerca al nivel de Messi en términos de fútbol, pero en términos de comportamiento en la cancha, de ética, de compromiso, disciplina, del día a día de trabajo, yo creo que nadie se le compara, porque ha llegado hasta donde está por eso que tiene. Sí. Si no, nunca se lo hubieran, porque hubo un tiempo, aunque a mí bastante erróneo, que se le comparaba a Messi, que para mí eso fue más, tiene que ver más con el entorno que él tenía en el Real Madrid, que en realidad su talento, pero él como goleador y como ejemplo futbolístico, un 10. Y veremos cómo Roberto Martínez decide usarlo. ¿Pensamos que va a ser titular o crees que viene Lo que pasa es que depende de qué es lo que pueda buscar
el entrenador, digamos que depende de qué es lo que busque. Pero a primeras de cambio, ¿crees que él es titular de Portugal? Pues, Yo pienso que va a empezar en la banca. pues la verdad que yo creo que Roberto ya tiene años con el equipo de Portugal y ya tiene muchos años con ellos, Un par de años ya. un par de años, y él dio un ejemplo una vez y lo dejó sentado a Cristiano. Él no lo metió a Cristiano en un mundial. Hubo una eliminatoria, si no me recuerdo, y no lo metió y fue un partidazo y le demostró que quién es el coach ese. Yo creo que eso fue el otro entrenador. Fue el que se fue, el anterior. anterior. Entonces ese señor le demostró a él que él el que tenía el mando y Sí, el entrenador. pero él sí lo sentó. Lo dejó Por eso sentado. que te pregunto, ¿qué Con crees Robert- que era Martínez? ¿Sí? ¿Qué es lo que era Martínez? Porque Sí, yo creo lo que que- Martínez le ha dado bastante uso. Lo que hará Martínez es lo que pasa que el respeto que le tiene a él Sí, como sí. jugador. Entonces, Y él sabe lo que vos dijiste, lo que mencionaste antes, en términos de, por ejemplo, Brasil. Lo mismo ocurre en Portugal, pues la figura de Sí. Cristiano Ronaldo en un vestuario. Solo que para mí es difícil determinar qué es lo que tiene en la cabeza Martínez. No sé si lo... En mi opinión, tal vez yo creo que va a empezar a la banca y que lo va a usar como de revulsivo. Sí, Porque ya no es el Cristiano Ronaldo de antes. Y ponele, si Portugal no tuviese jugadores de primer nivel para cubrir esa posición, te diría sí, que no tiene otra que meterlo, pero como tiene jugadores, yo creo que lo va a sacar. O no sé, en realidad no sé qué decirte. al final, Eso es lo que palpito ahorita. al pues. final yo pienso de que los dos monstruos, Messi y Cristiano, es un referente para la juventud que quiere ser profesional y que quiere jugar, que estar en la élite profesional, que en la élite, estar en esa élite no es fácil. Sí. Llegar tal vez es fácil, pero sostenerse es lo más difícil. Sostenerse, eso es lo que Entonces, esos dos monstruos. creérsela y ser disciplina, dejar muchas cosas atrás, a un lado, ir apartando todo lo que contamina al cuerpo y la disciplina, lo que no me hace desarrollar, dejarlo a un lado y llegar a esa élite del fútbol profesional y mantenerse en la élite de alta competencia. Yo creo que eso Es un ejemplo. es de las grandes virtudes que tienen estos jugadores Sí. que se han mantenido a primerísimo nivel por tantos años, que eso no se ve. Eso no se ve. Pero lo único que voy a comentar que no estoy de acuerdo con vos, para mí, en mi opinión, como figura, sí, tal vez Messi se puede ver como un ejemplo para la juventud, por cómo se desenvuelve él, de cómo es, lo disciplinado que es, pero en términos de como futbolista, de canchero, en mi opinión, los niños tienen que entender de que para ese nivel nunca se volverá a ver. Así que decir, No, que no se vuelve a ver. yo voy a tratar de ser el siguiente Messi o quiero llegar a ese nivel, nadie va a llegar a ese No, nivel. lo que yo te decía, la referencia de ellos como su disciplina para Sí, llegar sí. y sostenerse. Sí. Es un referente porque la verdad es que en nuestros clubes tenemos. Uno cuando ve clubes diferentes y uno que anda en los clubes viendo y todo, hay muchachos, bueno, yo siempre comparo, ¿no? O sea, la disciplina de un latinoamericano y un americano, ¿sí? Entonces, es la disciplina que lo lleva a lograr lo que el muchacho desea, Sí. en cualquier aspecto, educativo, Eso es seguro. en cualquier deporte, su disciplina lo llega a lograr lo que él desea lograr con su disciplina, dejando todas las cosas que estorban a un lado y seguir enfocado en el target que él busca. Sí, eso es importante lo que decís porque incluso mucha gente dice, Messi ya ha llegado a donde está porque es un virtuoso, talentoso con el balón, pero Messi no llega a ese nivel si no tiene lo que vos decís que es clave, la disciplina, porque la gente piensa que, Messi es así porque sí, yo entiendo que en términos de genética y de nivel futbolístico nunca nadie va a llegar a ese nivel, pero de la forma que él se mantuvo tantos años, eso sí tiene que ver con disciplina. Y vos no puedes decir, hey, Messi no trabaja arduamente, eso es falso, porque si no, no estuviera donde está, porque requiere para estar a ese nivel
vos que has jugado, yo sé que es difícil mantener ese nivel por tantos años, siendo el número uno. Y yo sé que él es diferente porque tiene ese talento que es superhumano. Pero aún así, ha habido muchos jugadores con mucho talento que no han hecho ni siquiera un octavo de lo que ha hecho él. Porque no han tenido la disciplina o no han tenido la, la convicción de mantenerse así a ese nivel por tantos años. Y por eso es que yo admiro a Cristiano por lo que él pudo lograr como jugador por tantos años. No, sí, y la referencia entre los dos es que lo que tú dices es haciendo una aclaración de que tanto Cristiano y Messi son diferentes posiciones. Sí, sí, sí. Posiciones diferentes, cada uno en su posición. Que lo que hace Messi nunca lo va a hacer Cristiano. En el aspecto que el desarrollo dentro de la cancha es diferente a lo que es un referente como Cristiano. Cristiano es un jugador matador que se esforzó por ser el que es ahora, el que fue hace muchos años atrás y sigue siendo un referente mundial para llegar a un sexto mundial y que el entrenador quiera tenerlo allí en consideración. Messi igual. Es esa hambre que tienen ellos dos. Sí. Se devoran el mundo. Sí, son personajes que... Y eso está aquí en la mentalidad. Sí. Entonces, la psicología de donde se mueven y la psicología y el psicoambiente donde desarrollan ellos en su mundo que ellos quieren llegar a ser y quieren llegar a estar en el alto élite, humildemente porque Messi es humilde. Cristiano dicen que tiene un ego, pues yo no lo veo así, pero son diferentes personalidades, pueden ser, pero la verdad que la competencia entre ellos y la polémica entre ellos, se ayudaron. lo que mete eso es la visión y la prensa, también. Porque entre ellos son amigos. Es más, el hijo de Cristiano admira a Messi, por ejemplo. O sea que, y hay gente que mete en polémica a la prensa y a otra gente que anda mete en polémica al Cristiano. No, ellos son amigos y parte del fútbol es así. Va que cuando jugaban Real Madrid y Barcelona, ellos dos, cuando ese clásico que había Barcelona-Real Madrid, todo el mundo, nosotros, te digo la experiencia que teníamos, que andamos a torneos con los muchachos, un sábado, un domingo, si jugaba Cristiano contra Messi, el Phil quedaba solo los muchachos jugando. Todo el mundo se iba a los carros a ver el clásico. A ver el partido. Sí, porque se iba a enfrentar Messi contra Cristiano. Y esa es la historia de esta gente monstruo, estos dos, que hemos hecho un apartado hablando de los mundiales, porque es el sexto mundial de Cristiano y sexto mundial de Messi. Y esa es la competencia bonita que se lleva entre el deporte en sí. Y ellos siguen siendo amigos y la verdad que la prensa y ciertas emociones de los barcelonistas o los madridistas metieron a la competencia polémica dentro de estos monstruos que es Cristiano y Messi. Rolando, para cerrar, quiero que le des un saludo ahí a la gente que lo está viendo y que lo va a ver en este canal y que hay unos datos que más adelante vamos a tocar ya en los grupos clasificatorios, los grupos cómo están formados y cómo vemos cómo se ve la llave. Cómo se ve la llave y quién es posible clasificación en cada grupo que tenga. Ese va a ser un tema más adelante. Rolando Ramírez estuvo con nosotros. Rolando, y quiero que le des el último consejo allí a los muchachos, porque también es parte del canal, somos un canal educativo. Un canal educativo en cuanto a que el muchacho juegue fútbol, pero en sí juegue fútbol para divertirse, pero la base fundamental es la educación, para que él un día, si es posible, él alcance una meta, una scholarship, una beca, para poder jugar gratis en la universidad o un community college. Rolando. Sí, lo que puedo decir acerca de ese tema es que estás en toda la razón. El fútbol tiene que ser un método para poder alcanzar tus metas, ya sea en el fútbol o ya sea también en la educación. Porque
como ya mencioné, no siempre uno puede decir, yo quiero ser el siguiente Messi, yo quiero jugar a nivel profesional. Y sí, tener esas metas es muy lindo, pero el fútbol es bastante complicado. ¿Entendés? Para llegar a ese nivel, imagínense, todo el mundo juega el fútbol. El fútbol es el deporte global que en cualquier rincón del mundo vos ves gente jugando. Así que, ¿qué? Sí, es bonito que uno diga, hey, yo me voy a involucrar en el fútbol, me encanta, lo usaré como una forma de entretenimiento, una forma de desarrollarme como ser humano, el fútbol, porque te da disciplina, porque no solo entretenimiento, es también te forma como ser humano. Pero a la vez, uno también tiene que tener cabeza para entender de que no siempre uno va a poder llegar a ese nivel que tal vez quiere llegar, ya sea profesional, ya sea, no sé, llegar a jugar a un programa universitario de primer nivel, pero se puede utilizar como un método para irte formando como ser humano. Y lo más factible que ocurra durante tu carrera es que si uno se enfoca en ambos, en la educación y en el fútbol simultáneamente, las probabilidades de que triunfes en uno o el otro son bastante superiores porque, como te digo, te vas a desarrollar como ser humano. Pero yo creo que lo más importante para la juventud que tienen que entender es que si vos llevas el fútbol y la educación al mismo nivel, la posibilidad. sí, la probabilidad de que te superes en uno u otro va a ser Alto porcentaje. bastante superior. Pero a la vez no quiero ser ese tipo de persona que diga que no debes de seguir no debes de seguir tus metas. Lo que tiene que estar siempre en el subconsciente de un joven cuando está involucrado en el fútbol es que no siempre se va a llegar a llegar a jugar profesionalmente. Y que por eso uno tiene que tener siempre